Bienvenidos, queridos seguidores de Crímenes y Engaños. ¿Qué harían si la búsqueda de amor en línea los llevara a un laberinto de mentiras y traiciones? En nuestro próximo relato, conoceremos la historia de Isabel, una mujer que, al abrir su corazón en una plataforma de citas, se ve envuelta en una red de engaños que amenaza con destruir todo lo que ama. Cada historia que contamos aquí es completamente original, creada desde cero para traerte relatos únicos llenos de misterio, traición y secretos ocultos. Recuerda dar like, suscribirte y activar la campanita. ¿Te atrapa esta historia? Si quieres que sigamos creando más contenido como este, puedes apoyarnos con un super gracias. Cada aporte cuenta y nos motiva a seguir adelante. ¿Comencemos de una vez? Isabel, Enrique e Hilda Torrealba crecieron en un hogar tradicional en el corazón de Madrid. Sus padres, don Rafael y doña Carmen, eran personas reservadas y de fuertes convicciones. Don Rafael, un hombre estricto y trabajador, creía firmemente en el valor de la familia y en mantener las tradiciones. Doña Carmen, por su parte, era una mujer dedicada al hogar, quien inculcó en sus hijos la importancia de la lealtad familiar y el sacrificio personal. Desde pequeños, los hermanos Torrealba aprendieron que la familia era lo primero. Don Rafael solía decir, el mundo exterior es complicado y lleno de decepciones, pero la familia siempre estará ahí. Esta idea caló tan hondo en ellos que, con el tiempo, priorizaron el cuidado de sus padres y el apoyo mutuo sobre cualquier otra cosa. Isabel, la menor, siempre fue la más sensible y hogareña. Desde joven, mostró un gran talento para la costura, algo que su madre le enseñó y que se convirtió en su pasión y sustento. Enrique, el mayor, siguió los pasos de su padre en el mundo del comercio, convirtiéndose en un hombre práctico y algo desconfiado de las relaciones sentimentales. Hilda, la mediana, heredó el carácter fuerte de su madre y decidió emprender en el mundo de la gastronomía, abriendo su propio restaurante. Ninguno de los tres hermanos se casó, en gran parte debido a su crianza. Don Rafael y doña Carmen les inculcaron que el matrimonio era una decisión seria y que debían encontrar a alguien que compartiera sus valores familiares. Sin embargo, con el tiempo, los hermanos se acostumbraron a su dinámica familiar y encontraron en ella una especie de refugio. Enrique se enfocó en su negocio, Hilda en su restaurante e Isabel en su costura y en el cuidado de la casa familiar. El matrimonio se convirtió en algo lejano, casi innecesario, hasta que Isabel decidió dar un paso inesperado. Un día, mientras cosía un vestido para una clienta, escuchó una conversación sobre cómo las páginas de citas habían cambiado la vida de muchas personas. La clienta, una mujer de su edad, le contó cómo había encontrado a su pareja en una plataforma en línea. Aquella charla hizo que Isabel comenzara a preguntarse si ella también podría encontrar a alguien que la acompañara en esta etapa de su vida. Después de pensarlo mucho, se registró en la web amares.com, una página que prometía conectar a personas solitarias. Lo hizo en secreto, sin decirle nada a sus hermanos, pues sabía que Enrique e Hilda podrían no entender su decisión. Sin embargo, al tercer día de haberse registrado, recibió un mensaje de Manuel Peñafiel, un hombre de 52 años que se presentó como empresario en el mundo de las exportaciones. Su mensaje fue amable y respetuoso, y poco a poco, Isabel comenzó a sentirse cómoda hablando con él. Desde el principio, Manuel le había dicho a Isabel que era de Inglaterra. Le contaba historias sobre su vida en Londres, sus viajes por Europa y cómo su trabajo en el mundo de las exportaciones lo había llevado a dominar varios idiomas, incluido el español, que hablaba con fluidez. Isabel, fascinada por sus relatos, no tenía motivos para dudar de él. Manuel parecía un hombre educado, culto y con un estilo de vida que encajaba perfectamente con la imagen que proyectaba. En sus conversaciones, Manuel siempre era detallista. Le hablaba de los paisajes de la campiña inglesa, de la lluvia constante en Londres y de su amor por el té de las 5. Incluso le enviaba fotos de lugares emblemáticos de Inglaterra,
como el Big Ben y el Puente de la Torre. Isabel, que nunca había salido de Madrid, se sentía transportada a un mundo nuevo y emocionante a través de sus palabras. Cuando Enrique e Hilda se enteraron de que Isabel había decidido buscar pareja en línea, sus reacciones no se hicieron esperar. Enrique, siempre protector y desconfiado, se mostró escéptico. Isabel, no sabes quién puede estar detrás de esa pantalla. Hay mucha gente que no es lo que dice ser, le advirtió. Hilda, por su parte, aunque algo más abierta, también expresó sus dudas. Hermana, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? No quiero que te ilusiones y luego te lastimen. Isabel les explicó que solo buscaba compañía y que Manuel parecía un hombre sincero. Les contó sobre sus conversaciones y cómo él le había hablado de su soledad y su deseo de encontrar una amistad sincera. Aunque sus hermanos seguían preocupados, decidieron respetar su decisión, pero no sin antes pedirle que tuviera cuidado. Con el tiempo, Isabel comenzó a compartir más detalles sobre Manuel con sus hermanos. Les contó que era un hombre culto, que había viajado por todo el mundo debido a su trabajo en exportaciones y que siempre se mostraba amable y atento. Sin embargo, Enrique no podía evitar sentir desconfianza. Un hombre de negocios exitoso no tendría que buscar pareja en una página de citas, pensaba. Hilda, aunque algo más optimista, también tenía sus reservas. Isabel, asegúrate de que sus intenciones sean honestas. No te apresures, le aconsejó. A pesar de las dudas de sus hermanos, Isabel decidió seguir adelante con su relación a distancia con Manuel. Poco a poco, comenzó a ilusionarse con la idea de que, tal vez, había encontrado a alguien con quien compartir sus días. Sin embargo, la historia de Isabel y Manuel estaba lejos de ser sencilla, y los secretos del pasado de ambos pronto saldrían a la luz, poniendo a prueba no solo su relación, sino también los lazos familiares de los Torrealba. Desde el principio, Manuel se mostró como un hombre encantador, atento y generoso. Durante sus conversaciones diarias por internet, Isabel le contaba todo sobre su vida, sus rutinas de costura, las dificultades con el inquilino que no pagaba a tiempo, los ingresos modestos que obtenía de sus trabajos, e incluso detalles sobre la vida de sus hermanos, Enrique e Hilda. Manuel, hábilmente, usaba esta información para ganarse su confianza. Siempre se mostraba interesado, hacía preguntas detalladas y ofrecía consejos financieros que parecían venir de un lugar de genuina preocupación. Cuando Isabel le comentó que tenía problemas para cobrar el alquiler de una de sus tiendas, Manuel no dudó en ofrecerle ayuda. Isabel, no quiero que sufras por algo tan simple. Déjame enviarte el dinero que necesitas. Puedes devolvérmelo cuando quieras, le dijo. Isabel, sorprendida por su generosidad, aceptó. Al recibir el dinero, se sintió profundamente agradecida y segura de que Manuel era un hombre honesto y desinteresado. Unos días después, Manuel le habló a Isabel sobre sus negocios en el mundo de las exportaciones. Le explicó que, gracias a sus contactos internacionales, podía obtener ganancias exorbitantes en poco tiempo. Isabel, quiero que tú también disfrutes de esto. Si inviertes una cantidad, te garantizo que recibirás el doble en cuestión de semanas, le dijo. Isabel, emocionada por la oportunidad de mejorar su situación económica, decidió invertir una pequeña cantidad de dinero. Para su sorpresa, en poco tiempo recibió el doble de lo que había aportado. Manuel le envió los fondos sin problemas, acompañado de un mensaje cariñoso: esto es solo el comienzo, mi amor. Quiero que tengas la vida que mereces. Confiada en el éxito de la inversión, Isabel les contó a sus hermanos sobre las ganancias que había obtenido. Enrique, siempre escéptico, al principio se mostró reacio, pero al ver el dinero que Isabel había recibido, decidió darle una oportunidad. Hilda, más optimista, también se animó a invertir. Juntos, los tres hermanos apostaron una suma considerable y, en poco tiempo, recibieron ganancias que superaron sus expectativas. Un mes después,
Manuel le anunció a Isabel que viajaría a Madrid para conocerla en persona y formalizar su relación. «Quiero que seamos una familia, Isabel. Tú, yo y tus hermanos. Juntos podemos construir un futuro increíble», le dijo. Isabel, emocionada y llena de ilusiones, lo recibió con los brazos abiertos. Manuel llegó a Madrid como un hombre elegante y seguro de sí mismo. Conoció a Enrique y a Hilda, y rápidamente se ganó su confianza con su carisma y sus historias de éxito en los negocios. Isabel le propuso que se quedara en su casa y, después de fingir cierta duda, Manuel aceptó. Durante los días siguientes, no dejó de halagar a Isabel y de hablar sobre el futuro juntos. Incluso le propuso matrimonio, llenándola de felicidad. Una noche, durante la cena, Manuel les habló a los hermanos sobre una oportunidad única. «Si vendemos sus propiedades y movemos el dinero a Londres o a otra ciudad de España, podemos triplicar nuestras ganancias en poco tiempo», aseguró. Isabel, completamente enamorada y confiada, apoyó la idea. Enrique e Hilda, aunque algo reacios al principio, finalmente cedieron ante la insistencia de Manuel y las promesas de grandes beneficios. Los hermanos vendieron sus negocios y propiedades, dejando solo la casa familiar, que planeaban vender antes de mudarse. Confiaron todo su dinero a Manuel, quien les aseguró que se encargaría de las inversiones. Sin embargo, las ganancias prometidas nunca llegaron. Manuel explicó que había habido problemas técnicos y que necesitaba viajar para resolverlos personalmente. Las sospechas se intensificaron cuando Manuel dejó de responder las llamadas y mensajes de Isabel. Alarmados, Enrique e Hilda decidieron enfrentarlo en secreto, sin mencionarle nada a su hermana. Esa mañana, mientras Isabel salía a visitar a unos clientes, sus hermanos citaron a Manuel en la casa, y él sorpresivamente aceptó reunirse con ellos. Nadie sabe con certeza qué ocurrió después, pero cuando Isabel regresó por la tarde, la casa estaba sumida en un inquietante silencio. Al subir al piso de arriba, descubrió a sus hermanos muertos. La policía determinó que habían sido envenenados. Manuel había desaparecido, llevándose consigo todo el dinero de los hermanos. Durante la investigación, se reveló que Manuel no era de Londres, sino un estafador internacional originario de Sudáfrica, buscado por crímenes similares en varios países. Había usado identidades falsas y tácticas manipuladoras para engañar a sus víctimas. Isabel quedó destrozada. No solo perdió a sus hermanos, sino también todo el capital que habían acumulado con esfuerzo. La casa familiar, antes un refugio lleno de vida, se convirtió en un recordatorio constante de su pérdida. Cada rincón evocaba memorias de Enrique e Hilda, intensificando su dolor. Sumida en una profunda depresión, las noches eran las peores, cuando el silencio la abrumaba y la culpa la consumía. Si no hubiera confiado en Manuel, ellos todavía estarían aquí, se repetía una y otra vez. Durante semanas, apenas salió de su habitación, atrapada en el remordimiento y la tristeza. Una pregunta la atormentaba: ¿dónde está Manuel? ¿Pagará por lo que hizo? La policía le informó que Manuel era un criminal buscado internacionalmente, pero no tenían pistas concretas sobre su paradero. Isabel sentía que no podría descansar hasta que se hiciera justicia. Con el paso de los años, Isabel intentó reconstruir su vida y, para sobrellevar su dolor y la culpa por haber sido ingenua, estableció un taller de costura en su hogar, donde enseñaba a otras mujeres, buscando así una forma de redención y conexión con su comunidad. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nunca logró alcanzar una paz completa. La resignación se convirtió en su compañera y, aunque encontró cierto consuelo en ayudar a otras mujeres, la culpa por su ingenuidad permaneció latente en su interior. La historia de Isabel nos enseña que, aunque el amor y la confianza son pilares fundamentales en nuestras relaciones, también es crucial equilibrarlos con la prudencia y el discernimiento. Isabel, una mujer de buen corazón, confió ciegamente en alguien que se aprovechó de su vulnerabilidad y de su deseo de encontrar compañía.
Su historia nos recuerda que, en un mundo donde las apariencias pueden engañar, debemos ser cautelosos al abrir nuestras vidas y nuestras finanzas a personas que no conocemos completamente. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de suspenso y emoción. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y a activar la campanita. Lo que viene será aún más escalofriante, lleno de misterio y emociones intensas. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides compartir el canal con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.